No os preocupéis, porque luego pasaremos a analizar cada versión con su modelo anterior y versiones modernas con modelos anteriores equivalentes. Por ejemplo, el iPad Air 4 con versiones anteriores del iPad Pro. Esto es interesante por el tema de precios, ya que por el precio de un iPad Air 4 quizá podemos conseguir un modelo un poco más potente, por así decirlo. Aquí ya no me voy a parar tanto tiempo, ¿vale? Os voy a dejar los datos por ahí y de todas formas con lo que sabéis ya vosotros mismos podéis tomar una decisión. Primero vamos a comparar el iPad Air 4 con los modelos Pro antiguos de 11 pulgadas, que son más o menos similares. Esto es por si encontráis alguna buena oferta de un Pro anterior y estáis dudando entre este o un iPad Air 4 de última generación. Así que bueno, respecto a cómo se ven por fuera, la verdad es que son bastante similares. Estamos hablando del aspecto exterior. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir? Primero que todo, el tipo de pantalla y el tamaño, ¿de acuerdo? Tenemos 10,9 pulgadas en el Air 4 y después 11 y 11 en los antiguos iPad Pro. La verdad es que esto es un tamaño muy similar, pero después tenemos algunos datos que sí que puede hacer que nos decantemos por uno u otro. El iPad Air 4 simplemente tiene la pantalla Liquid Retina y el True Tone, y los Pro tienen la Liquid Retina con la tecnología ProMotion y True Tone. Os recuerdo que el ProMotion es la tasa de refresco a 120 Hz. Después tenemos otro dato bastante interesante y lo que mayor conflicto os puede generar. Se trata del chip, ¿vale? La comparativa del A14 Bionic con el A12Z y el A12X. Los chips de Apple que llevan una letra después del modelo del chip, por ejemplo A12Z, son chips a los cuales les han dado una vuelta más de rosca para que funcionen a mayor potencia. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un chip modificado por Apple para sacarle un poco más de rendimiento. Entonces, entre el A14 y el A12Z o A12X, ¿cuál es mejor? Lo cierto es que tanto el A14 como el A12Z o A12X dan números bastante parecidos en las pruebas de potencia, pero sí que es posible que notemos una diferencia en el tema de la memoria RAM que tiene cada iPad, ¿vale? Los iPad Pro normalmente tienen una memoria RAM superior a los iPad Air. En este caso no sé si estamos hablando de 6 GB contra 4 o 8 contra 4, no lo recuerdo. Entonces es cierto que esto nos puede dar una cierta ventaja de los iPad Pro respecto al iPad Air. Y bueno, después tenemos el tema de la capacidad. El Air tiene hasta 256 GB y los Pro 1 TB. Que bueno, yo no me iría por la versión de 1 TB a no ser que estuviese al mismo precio que el iPad Air 4, la verdad. Cosa que creo que es bastante difícil que suceda. Y bueno, si seguimos bajando, pues igual tenemos el tema de las cámaras, las conexiones que llevan, la cámara frontal, que bueno, eso al final no son datos importantes a la hora de dibujar. Así que yo principalmente prestaría atención al tema de la pantalla, tipo de pantalla, memoria RAM, tipo de procesador que lleva y capacidad. Y basándome en todo esto, pues si encontrase un iPad Pro de 11 pulgadas de segunda generación a un precio parecido o un poco más caro que un Air 4, pues me decantaría por el Pro, sinceramente. Entre un iPad Pro de 11 pulgadas de primera y el iPad Air 4... quizá dudaría un poco más, pero yo creo que el Pro por el tema de la memoria RAM. Pero bueno, al final los tres son dispositivos bastante parecidos y que nos van a dar un buen rendimiento a la hora de dibujar. Bueno, ahora vamos a pasar a comparar los modelos normales, ¿vale? El de octava generación, el de séptima y el de sexta. Y bueno, si echamos un vistazo general al diseño que tienen, pues la verdad es que tanto el de octava como el de séptima son bastante parecidos. Sí que es verdad que el de sexta es un poco más pequeño. Bueno, respecto a precios, el de octava generación está en los 379, el modelo más básico, y los otros ya no estoy seguro de si se pueden encontrar en la tienda oficial de Apple, quizá en Amazon, en alguna tienda de tecnología, pero bueno, si el precio es bastante parecido al de octava generación, pues obviamente os vais a por el de octava generación. Ahora, si son 150 o 200 euros menos, pues igual conviene pensarlo. Y bueno, si echamos un vistazo, pues tenemos que la pantalla es de 10,2 pulgadas en los de séptima y octava generación y de 9,7 en el de sexta generación. Aquí yo me decantaría, la verdad, por el de séptima o el de octava generación, por ese extra de pantalla. Después tenemos el chip que monta cada uno. El de octava generación tiene el A12 con el Neural Engine y después tenemos el A10 Fusion en el de séptima y en el de sexta. Aquí sí que tenemos una gran diferencia, ¿vale? Entre chips, y es que el A12, aparte de ser más moderno, cuenta con el Neural Engine, lo que hace que funcione de forma bastante más fluida. Y ya el tema de la capacidad hasta 128 GB, pero bueno, yo me quedaría con el básico de 32. Y bueno, tanto el iPad de octava generación como el de séptima como el de sexta son todos compatibles con el Apple Pencil de primera generación. El de sexta fue el primer iPad normal que era compatible con el Apple Pencil. Si nos vamos a iPads más antiguos, normales, ya no son compatibles. Entonces, entre estos tres, ¿con cuál me quedaría? Pues como os he dicho, con una oferta muy buena, quizá el iPad de séptima generación, pero no sé si merecería la pena por el tema del A12 o el A10. Y es que quizá el A10 se nos quede un poco corto en algunos momentos. Pero bueno, si lo encuentras a un precio de ganga, estás empezando a dibujar o bueno, eres principiante, yo lo veo una buena opción para empezar a introducirte en el mundo del dibujo digital. Bueno, ahora vamos a hablar de los iPad Pro de 11 pulgadas, ¿de acuerdo? Del de primera, el de segunda y el de tercera generación. Como podemos ver, los diseños así en forma general son bastante parecidos, sobre todo el de segunda y el de tercera generación. Esto pues por si acaso estáis dudando entre comprar el nuevo de 11 pulgadas de última generación o quizá alguna oferta de un iPad anterior. Entonces las pantallas son bastante similares. Tenemos las 11 pulgadas, el Liquid Retina, tecnología ProMotion y True Tone. Una de las principales diferencias es el chip, ¿de acuerdo? El chip M1
es muy superior a la 12Z y por supuesto a la 12X. Y bueno, esa diferencia de potencia sería importante. Pues depende mucho de para qué vayas a utilizar el iPad. Si es tu herramienta principal de trabajo, pues sí, es posible que esa diferencia sea importante. Sin embargo, si, pues no sé, eres ilustrador amateur o no te dedicas a esto al 100%, no sé, te dedicas a esto pero no necesitas un dispositivo tan potente, pues te puede venir bien encontrar a lo mejor un iPad Pro de segunda generación con una 12Z o incluso uno de primera generación con el A12X. Después tenemos el tema de la capacidad, bueno, los 2 TB y luego 1 TB y 1 TB. Si hablamos de memoria RAM en este punto, si no me equivoco, los iPads Pro antiguos tienen 6 GB y el nuevo sí que tiene 8. Y bueno, ya más hacia abajo pues lo mismo, tema de conectores, cámaras frontales, compatibilidades, pero bueno, como todos son compatibles con el Apple Pencil de segunda generación y con los mismos accesorios más o menos, la única diferencia es el tema del 5G. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a los modelos Pro de 12,9 pulgadas. Vamos a comparar el de última generación con las generaciones anteriores, ¿vale? Nos vamos a quedar en la segunda. Y bueno, primero, aunque aquí no lo parezca, son del mismo tamaño, ¿vale? Son 12,9 pulgadas. Respecto a diseño, pues sí que se puede notar diferencia entre el de segunda generación, el de tercera y el de cuarta. Tipo de pantalla, pues tenemos las 12,9 pulgadas y el de segunda generación ya se queda un poco atrás porque es pantalla retina, mientras las otras son Liquid Retina. Pero bueno, también contamos con ProMotion y con True Tone. Vale, como podemos ver tenemos el A12Z, el A12X y el A10X Fusion. En el vídeo anterior yo sí que recomendaba comprar un iPad Pro de 12,9 pulgadas de segunda generación si lo encontrabas, de acuerdo, a buen precio. Sin embargo, a día de hoy no lo recomendaría ya porque se trata de un dispositivo que ya tiene unos cuantos años, ha pasado solo un año, más o menos. Pero bueno, un año hablando de tecnología es bastante tiempo, por lo que ya empieza a ser un dispositivo viejo. Así que si tuviese que elegir entre los modelos viejos de 12,9, pues me iría o el de tercera generación o quizá el de cuarta. También tenemos la compatibilidad con el Apple Pencil, ¿vale? Como podéis ver, los de cuarta y tercera generación son compatibles con el Apple Pencil de segunda, pero el de segunda generación, el iPad Pro, es compatible únicamente con el de primera generación. Y bueno, por último ya vamos a echarle un vistazo al iPad Air de cuarta generación, al iPad Air de tercera generación y al iPad Pro de 10,5 pulgadas, ¿vale? Que sería el Pro de segunda generación, que en su momento pues competía un poco con el iPad Air 3. Respecto a diseño, ¿vale? Lo que podemos ver es que el iPad Air pues sigue, bueno, el de cuarta generación sigue las líneas de los nuevos modelos Pro, sin embargo el iPad Air 3 y el iPad Pro de 10,5 son bastante similares y bastante fieles a lo que era el diseño anterior de los iPads. Si echamos un vistazo al resumen general, tenemos una pantalla de 10,9 pulgadas en el iPad Air de cuarta generación, una de 10,5 en el iPad Air de tercera generación y una de 10,5 en el Pro. Aquí la que se quedaría un poco atrás es la pantalla del iPad Air 3, ya que es pantalla retina con True Tone únicamente. La del Air 4 es Liquid Retina y la del Pro de 10,5 es retina pero con ProMotion y True Tone. Respecto al chip, pues el A14 básicamente se come a los demás, ¿de acuerdo? Es mucho más potente, más eficiente, más moderno. El A12 pues no es mal chip, ¿de acuerdo? Pero ya tiene unos cuantos años encima y esto lo podemos notar. Y bueno, el A10X pues más de lo mismo, ya es un chip bastante viejo. Ya os digo, en su momento el iPad Air 3, bueno, en su momento fue hace un año. El iPad Air 3 y el iPad Pro de 10,5 más o menos eran rivales, por así decirlo. O bueno, el iPad Air 3 era heredero del iPad de 10,5 pulgadas. Y de hecho yo estuve dudando entre un iPad Pro de segunda generación y un iPad Air de tercera generación. Al final me decanté por el Pro, pues pequeños detalles, la tecnología ProMotion. Estamos ante tres modelos pues que funcionan bien, ¿vale? Porque son dispositivos de Apple y los hacen bien y funcionan bien. Entonces, los Pro de segunda generación ya son un poco viejos, ¿de acuerdo? Es lo que hablábamos antes con el de 12,9. Son dispositivos ya con unos cuantos años encima. El iPad Air de tercera generación no es tan viejo, pero ya sí que tiene sus años. Entonces, entre esos dos, pues con una buena oferta, quizá pues un Pro de segunda generación, aunque sí que es verdad que daban problemas algunos con la pantalla, que parecía una mancha blanca, no lo sé la verdad. Ya os digo, si encontráis una oferta muy buena, pero muy buena a nivel de 300 o 400 euros menos que un iPad Air 4, o sea, muy buena. O es que no merece la pena, ¿vale? Porque si te cuesta 600 euros un iPad Pro de 10,5 pulgadas de segunda mano, el cual ya no tiene garantía, no sabes cómo lo ha tratado el anterior dueño, no sabes si lo han abierto, no sabes qué le han hecho. Por un poco más de dinero es lo que os digo, que tenéis el iPad Air 4. Y bueno, creo que de momento lo voy a dejar por aquí porque es que ya es demasiado y estoy saturado de tanto iPad, ¿vale? Me va a salir el iPad por las orejas. Entonces, espero que toda esta información te haya ayudado. Es una barbaridad y tan solo en un año, ¿de acuerdo? Que haya cambiado tanto el mercado. Pero bueno, es que con la tecnología funciona de esta forma. En muy poco tiempo conseguimos avances, bueno, consiguen, la gente que hace cosas guays, consigue unos avances bastante importantes. Así que espero que este vídeo al menos dure un año, no 9 o 10 meses como ha hecho el otro. Y bueno, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que todo esto
esto pues te sea de ayuda. Si por lo que sea no he hablado de algún modelo o me he olvidado de alguna cosa o tienes alguna duda y no ha quedado resuelta, no dudes en escribir en la caja de comentarios. Y es que estaré encantado, yo o otra persona que siga el canal, de echarte una mano y de darte nuestra o su opinión. Ah, bueno, sí, recuerda lo del tema de seguirme en redes sociales, ¿vale? Le das me gusta, papá, a mis fotos. Y sobre todo, si vas a comprarte algo en Amazon y quieres hacerlo con mi link de afiliados, pues eso sería perfecto, la verdad. Porque así pues me echas una mano, yo me pongo contento y la verdad es que llevo unas cuantas horas haciendo este vídeo y miedo me da pensar en el tema de la edición. Joder. Me voy. Hasta luego.